estafilococo puede ser un estafilococo aureus o un estafilococo epidermidis. Acá está lo que ya les comenté. Cuando la endocarditis afecta a la válvula tricuspidia suele ser en usuarios de drogas endovenosas. Y el agente etiológico más asociado es el estafilococo aureus, con una mortalidad significativa. Esto es lo de la fisiopatología que les comenté al inicio de la clase. ¿Qué es lo que acontece? Generalmente hay cardiopatía estructural subyacente, ya sea valvular o congénita. Hay flujos turbulentos, estos flujos turbulentos generan lesión endotelial, microtraumas, despulen el endotelio o el endocardio. ¿Esto qué genera? En estas zonas de microtraumas se depositan inmunocomplejos, pero antes que se depositen inmunocomplejos se depositan plaquetas, fibrina. Inicialmente se generan microtrombos, hay trombos asépticos. En esa primera instancia se llama endocarditis trombótica no bacteriana. Hay pequeños trombitos o microtrombos que aún no están contaminados, totalmente asépticos. Y en esos microtrombos, ¿qué hay? Plaquetas y fibrina, nada más. No hay bacterias. Por otro lado, todas las personas en algún momento del día podemos hacer pequeñas bacteriemias. Más aún si somos usuarios de drogas endovenosas, si tenemos focos sépticos a nivel dérmico, a nivel de la piel, a nivel dental, a nivel de mucosa respiratoria, genitourinaria, gastrointestinal. Siempre hay pequeñas bacteriemias. Esas pequeñas bacteriemias transitorias van a generar que las bacterias se adhieran y colonicen estos microtrombos que inicialmente son asépticos. Y una vez que se colonizan, obviamente este es un caldo de cultivo bastante propicio para la multiplicación bacteriana, se genera la vegetación séptica. La vegetación que es una característica de la endocarditis infecciosa. Y en esta vegetación ya hay una rica actividad inflamatoria. Una rica actividad inflamatoria. Obviamente acá las bacterias se multiplican rápidamente, aparecen bacteriemias persistentes, aparece una respuesta inmunológica bastante exacerbada, presencia de inmunocomplejos circulantes, va a haber embolias o metástasis sépticas dado que la vegetación ubicada en los velos valvulares, sean estos centrales, aórticos y tricuspídeos, son focos infecciosos que están ubicados estratégicamente en el organismo. Al estar en el corazón, de ahí puede, dependiendo de la válvula que afecte, pueden embolizar metástasis sépticas a cualquier parte de la economía. Al hígado, a los riñones, si están en el lado izquierdo, sea en válvula aórtica y mitral, acaban embolias sépticas en el encéfalo, en los riñones, en el hígado, en el vaso, en tejido celular subcutáneo. ¿Qué más? No solo si está en el lado derecho, obviamente dan embolias sépticas pulmonares, pueden aparecer aneurismas micóticos a nivel de la vasculatura cerebral. Estas configuran todas las manifestaciones extracardíacas, pero también la rica actividad inflamatoria que acontece en la vegetación y la gran multiplicación bacteriana genera destrucción de la válvula, ruptura de las cuerdas, perforación de los velos, deflecación de los velos, abscesos. Eso genera destrucción valvular y aparición de insuficiencia valvular. Si es en el lado izquierdo, insuficiencia mitral severa; si es en la válvula aórtica, insuficiencia aórtica severa, lo que da las manifestaciones cardíacas, disnea, apnea, soplo de insuficiencia. ¿Qué más? Acá está en resumen lo que ya les mencioné: flujo turbulento, injuria endotelial, adhesión y agregación plaquetaria, endocarditis trombótica no bacteriana inicialmente, fibrina, bacteriemia, se coloniza estos trombos asépticos iniciales y aparece la vegetación que ya les mencioné, cuya norma es la multiplicación bacteriana y la rica actividad inflamatoria.
Y si media una intervención oportuna a través del equipo multidisciplinario con el manejo de la insuficiencia cardíaca por parte del cardiólogo, el manejo de la infección por parte del internista, el infectólogo, con un adecuado esquema de antibióticos, siguiendo el antibiograma, que es lo ideal, si se interviene, obviamente la historia natural es la curación y cicatrización. Pero si usted no interviene oportunamente, la mortalidad es del 100%. Si usted lo deja a la evolución natural, una endocarditis infecciosa, la mortalidad es 100%. Nadie sobrevive a una endocarditis infecciosa que no es tratada. ¿Qué más? Como ya le mencioné, el carácter es multisistémico por todos los mecanismos antes descritos, como son la embolización, puede haber bacteriemias, metástasis sépticas y hay manifestaciones inmunológicas. Dado que la respuesta inflamatoria es bastante intensa, hay manifestaciones inmunológicas mediadas por anticuerpos. ¿Dónde se ubican las vegetaciones generalmente? Cuando la endocarditis afecta a la válvula aórtica, la vegetación suele asentarse, acá está en este esquema, los velos aórticos, la vegetación suele asentarse en la cara ventricular de los velos aórticos. Y si la endocarditis afecta a la válvula mitral, vean ustedes, cuando afecta a la válvula, esta es la aurícula izquierda, esta es la válvula mitral, la vegetación se asienta en la cara atrial, en la cara auricular de los velos mitrales. O sea, se ubica la vegetación donde está el sentido del flujo. El flujo viene en este sentido, se ubica acá. En la válvula aórtica el flujo va en este sentido. Por lo tanto, la fricción del flujo es en esta cara de los velos. O sea, donde está la fricción del flujo, ahí se ubica la vegetación. Donde está el estrés generado por el flujo turbulento. Los signos clásicos, fiebre y soplo, son los signos que más se suelen encontrar en los pacientes. Más del 86% de pacientes presentan fiebre y soplo. Otro hallazgo, esplenomegalia. Otro hallazgo, lesiones cutáneas mucosas, hemocultivos positivos y aislamiento del agente biológico. A nivel cardíaco, el soplo, 85% de casos está presente. Signos de insuficiencia cardíaca, dependiendo de la válvula que sea afectada. Si es tricuspidia, da signos de falla del ventrículo derecho, distensión yugular, edema, citis, hepato, esplenomegalia. Pero si están afectadas las válvulas de cámaras izquierdas, la manifestación es disnea, autopnea, disnea paroxística nocturna. ¿Qué más? Puede haber trastornos de ritmo, fibrilación auricular, flúter, o trastornos de la conducción, bloqueos auriculoventriculares del segundo o tercer grado, bloqueos completos. Porque estos trastornos de la conducción pueden generarse porque el paciente con endocarditis le puede acontecer o se le puede presentar abscesos perivalvulares, abscesos dentro del corazón. Y estos abscesos, cuando están ubicados a nivel del anillo aórtico, pueden diseccionar el sistema de conducción, seccionando el sistema de conducción a nivel del nodo auriculoventricular. Y al paciente le aparece un bloqueo AV completo. En un paciente con endocarditis y mi electro me muestra un bloqueo AV completo que no lo tenía al ingreso, es altamente probable que ese bloqueo sea generado porque a nivel del anillo aórtico se ha formado un absceso y el absceso ha seccionado el sistema de conducción. Por lo tanto, el paciente le aparece en el trazado EKG un bloqueo AV de tercer grado completo. A nivel periférico, hemorragias en astilla, nódulos de Osler, lesiones de Janeway, petequias, sobre todo a nivel distal, y las petequias suelen generarse por microembolias sépticas o en su defecto por fenómenos de vasculitis. ¿Cómo se ve? Vean, a nivel de lechos unguiales, estas hemorragias en astilla, acá, o estas petequias.
son microembolias sépticas o fenómenos de vasculitis. O acá, a nivel plantar, pequeñas petequias, hemorragias en astilla, nódulos de Osler, lesiones de Jenway, estas lesiones más extensas que ya no lucen como hemorragias en astilla. Esta es una hemorragia en astilla. Lesiones de Jenway, ya más parecen equimosis. Lesiones un poco más extensas respecto a las hemorragias en astilla. A nivel conjuntival, hemorragias conjuntivales, petequias conjuntivales. A nivel retiniano, para eso hay que echar mano a un fondo de ojo. Manchas de Roth en el fondo de ojo, en la fundoscopía. A nivel neurológico, puede aparecer el paciente signos de focalización, hemiparesia, derecha o izquierda, ya sea por accesos cerebrales, embolismos cerebrales, meningitis, aneurismas micóticos, encefalopatías tóxicas. A nivel renal, el paciente puede presentar glomerulonefritis, insuficiencia renal, síndrome nefrítico, que se caracteriza por la presencia de hipertensión y hematuria. Y no solamente eso, en la génesis del síndrome nefrítico puede devenir de embolias sépticas renales. En el examen de laboratorio, el más valioso o lo más valioso son los hemocultivos, porque nos va a permitir identificar el agente etiológico, y eso es fundamental en el tratamiento de la endocarditis infecciosa, identificar el agente, y ahí es crucial los hemocultivos. El hemograma, ¿qué nos puede mostrar? Anemia normocítica, normocrómica, trombocitopenia, reactantes de fase aguda elevados como proteína C reactiva incrementada, velocidad de sedimentación globular incrementada, leucocitosis marcada, factor reumatoideo positivo, presencia de inmunocomplejos circulantes. Pero los hemocultivos no siempre salen positivos cuando uno los toma, porque en realidades de salud como la nuestra, ¿qué acontece? El acceso a antibióticos es bastante fácil en los sistemas de salud peruanos. Usted va a cualquier botica, pide una amoxicilina, un Bactrim y se lo vende, y el paciente se automedica. Va a la posta, a cualquier consultorio, o va de frente el paciente, estoy con fiebre y me duelen los huesos. Ya el dependiente, el boticario, le da 10 amoxicilinas o 10 ciprofloxacinos y el paciente se lo mató. Entonces, por lo tanto, muchos pacientes que vienen a los servicios de salud ya vienen, entre comillas, con un manoseo de antibióticos. Y a veces eso interfiere con la captación de un adecuado hemocultivo. El hemocultivo sale negativo. Y eso lo van a ver frecuentemente en las salas de medicina interna. ¿Qué salió en los hemocultivos? No ha crecido nada. Y el paciente está con fiebre, sigue mal, sigue inestable. Otro examen u otra herramienta importante en el manejo es la ecocardiografía, porque nos permite detectar la presencia de vegetaciones con una sensibilidad variable que va entre el 50 y el 90%. La sensibilidad aumenta si usted utiliza un eco transesofágico, porque si utiliza un eco transtorácico, la sensibilidad es esta. Con la ecocardiografía transesofágica, la sensibilidad rebasa el 90%, porque el ecocardiograma transtorácico, las vegetaciones pequeñas de menos de 2 milímetros no se observan. ¿Qué más? Obviamente que un estudio ecocardiográfico salga negativo en la valoración inicial no quiere decir que el paciente no tenga endocarditis, porque de repente está en un estadio evolutivo donde está en microvegetaciones y estas no son visibles a la resolución que pueda tener el ecocardiograma. ¿Qué más? También el ecocardiograma nos es útil para determinar cuál es el tratamiento quirúrgico a instaurar y también valorar las complicaciones, si hay presencia de abscesos, cuerdas tendinias rotas,
perforación de velos, fístulas, abscesos. Acá está, esta es una modalidad de eco, pero transesofágica. El traductor está acá. Vean que esta es la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, el septum, el ventrículo derecho, esta es la válvula anticuspida, esta es la válvula mitral. Acá hay una estructura que no corresponde al velo mitral, esta es una vegetación. Es una vegetación. ¿Cómo se diagnostica la endocarditis infecciosa? Básicamente, en la actualidad se utilizan los criterios de Duran. Duran es un investigador de la Universidad de Duke. Entonces, propuso criterios mayores, los cuales son utilizados hasta la fecha. Inclusive están todavía en la guía publicada en 2016. La guía europea sobre endocarditis infecciosa, que es la referencia bibliográfica de publicación más reciente. Por ejemplo, ¿qué son los criterios mayores? Que el hemocultivo sea positivo para endocarditis infecciosa. ¿Y cuándo un hemocultivo es positivo para endocarditis? Cuando usted logra aislar el agente etiológico en dos hemocultivos separados. Y sobre todo que el agente etiológico sea un agente fuertemente asociado a endocarditis infecciosa, como el Streptococcus viridax, el Streptococcus bovis, el estafilococo, el enterococo, los enterococos, las bacterias del grupo Haemophilus, Haemophilus, Acinetobacter, Shigella, Chlamydias. ¿Qué más? Entonces, uno de los criterios mayores es que usted en el hemocultivo logre identificar por lo menos en dos hemocultivos separados estas bacterias que son muy características y están fuertemente asociadas a la génesis de endocarditis infecciosa. En cambio, a veces usted no logra reunir esto. Si no logra reunir esto, oiga, pero que yo tome dos hemocultivos separados en días diferentes, eso a veces no lo he podido hacer. Por lo menos que estén separados con más de 12 horas de separación. O en su defecto, 3 hemocultivos o la mayoría de 4, o sea que es 3, con más de 1 hora de separación. O sea, en el mismo día usted tome 3 o 4 hemocultivos y 3 sean positivos. Para no esperar, estas estrategias se utilizan más porque mira cómo este paciente está tóxico, está febril, taquicárdico, disnéico, pálido, amarillento, que voy a estar tomándole hoy un cultivo, mañana otro. ¿Y qué pasa con la infección que está pues al garete, a su evolución natural? Si voy a esperar hasta después de las elecciones, el paciente de repente se va a complicar, se pone peor. Mejor yo quiero tomar los hemocultivos hoy, y para eso utilizo esta estrategia de hacer hemocultivos seriados separados por 1 hora, por 2 horas, de tal manera que en un día ya le tomé las muestras y en ese día, al terminar de tomar la última muestra, empiezo un esquema de antibióticos empírico para coberturarlo con antibióticos. Pero lo ideal es aislar el agente etiológico y según el antibiograma, instaurar el esquema más apropiado. Otro criterio mayor aparte de los hemocultivos positivos, los signos de afectación endocárdica. ¿Cuáles son? Que usted documente con el eco la presencia de vegetaciones, abscesos o dehiscencias protésicas. O sea, un eco positivo para endocarditis infecciosa. ¿Y cuáles son los criterios de positividad en el eco? Que usted vea vegetaciones, que ubique abscesos y que determine la presencia de dehiscencias protésicas. Y la prótesis de titanio biológica que colocó el cirujano está dehiscente. Los puntos de anclaje se han soltado por la infección. O en su defecto haya insuficiencias valvulares de reciente aparición. ¿Qué más? O sea, los criterios mayores son los hemocultivos y la ecocardiografía positiva para endocarditis. ¿Cuál es la ecocardiografía positiva? Vegetaciones, abscesos o prótesis dehiscentes. Pero hay criterios menores. ¿Y cuáles son? La alteración estructural del corazón, presencia de cardiopatía subyacente, eso es un criterio menor.
sí tenga historial de tener un CIB de niño, o un ductus, o una estenosis aórtica, es un criterio menor. La fiebre es otro criterio menor. Los fenómenos vasculares como las embolias, infartos pulmonares, aneurismas micóticos, lesiones de Jeffrey, hemorragias en astilla, son criterios menores. Los fenómenos inmunológicos como la glomerulonefritis, nódulos de Osler, manchas de Roth, factor reumatoideo también son criterios menores. Y obviamente las pruebas microbiológicas que no lleguen a cumplir a ser un criterio mayor. Por ejemplo, que usted de todo el screening de hemocultivos le tome 4 o 6 y de eso solo encuentre un hemocultivo positivo, uno. Eso no es un criterio, mayor. Para ser mayor tiene que haber 2 hemocultivos y si los toma seriados, separados por 1 hora, tiene que ser, si es separado por 1 hora, 3 de 4. ¿Cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes? Los estreptococos generan la forma de endocarditis subaguda y también la forma de endocarditis protésica tardía, aquella que acontece más allá del primer año de colocada la prótesis. Los estafilococos generan la forma de endocarditis infecciosa aguda, menos de 2 semanas de evolución, y las formas valvulares protésicas tempranas, antes de los 12 meses de haberse colocado la prótesis, estafilococo. Los usuarios de drogas endovenosas, estafilococo. Y los gram negativos, como el enterococo, suele dar formas de endocarditis aguda o también en usuarios de drogas endovenosas. ¿Qué más? El tratamiento. Lo ideal es que sea guiado por el antibiograma. Eso es lo ideal. Pero como ya les comenté, aislar el agente y hacer el antibiograma no siempre es fácil. Por lo tanto, usted puede tomar las muestras de hemocultivo y empezar con esquema empírico. ¿En qué se sustentan los esquemas empíricos? Básicamente en antibióticos de muy amplio espectro. Ejemplo, banco con gentamicina. Es una asociación bastante nefrotóxica, pero se utiliza cuando uno no ha aislado el agente. Pero si usted, a través de su antibiograma, ha logrado determinar que el estreptococo es sensible a la penicilina, puede utilizar esta asociación penicilina más gentamicina o en su defecto ceftriaxona. Si el paciente es alérgico a la penicilina, utilice vancomicina. Si el agente es estafilococo aureus y este estafilococo es meticilino sensible, utilice napsilina más gentamicina. Y si es meticilino resistente, utilice vancomicina. Y si el endocarditis afecta a una prótesis valvular y el agente es meticilino sensible, utilice napsilina, gentamicina y rifampicina. Y si es meticilino resistente, utilice banco, genta y rifampicina. Vean que la endocarditis de válvula protésica requiere una mayor cobertura antibiótica. 3 antibióticos. Pero cuando son válvulas nativas, las asociaciones suelen ser de 2 antibióticos. Y ustedes me dirán, oye, pero ¿y por qué en la prótesis va rifampicina? Eso no es para el tratamiento de está en el esquema de tratamiento de TBC, no está en el esquema de tratamiento de brucelosis. ¿Y qué hace acá tratando válvulas protésicas? Porque es un antibiótico que ha demostrado que llega en buenas concentraciones cuando hay detritus, calcio, material inerte, dispositivos protésicos. Es el antibiótico que llega mejor. Por lo tanto, cuando hay prótesis siempre tiene que ir rifampicina. Siempre tiene que ir rifampicina. Complicaciones de la endocarditis infecciosa. Lo más temido y lo más frecuente, la insuficiencia cardíaca. Eso es lo más temido. Otra complicación, los cardioembolismos. Paciente con fiebre de algunos días o semanas de evolución.
que viene a la emergencia por déficit motor, o sea, porque ha hecho un ACV, hoy es joven y está con fiebre, ha hecho un ACV, eso debe ser endocarditis, y lo que se ha embolizado es una vegetación que ha acabado en la vasculatura cerebral. Otra complicación, los abscesos perivalvulares, sobre todo a nivel de la válvula aórtica, embolizaciones no sépticas, metástasis sépticas. Acá, la endocarditis infecciosa muchas veces requiere un tratamiento quirúrgico, porque al haber focos infecciosos y a veces abscesos, estos tienen que ser pues tratados quirúrgicamente para hacer la limpieza quirúrgica respectiva. No siempre va a ser antibióticos y con esto se va a curar toda la entidad. A veces hay complicaciones que requieren un tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo se requiere o se utiliza un tratamiento quirúrgico? Cuando el paciente hace insuficiencia cardíaca de clases funcionales altas, 3 o 4, en los cuales el tratamiento médico no funciona, no responde. Si el paciente está en falla cardíaca sin una adecuada respuesta al tratamiento médico, se debe hacer el cambio valvular urgente. Porque los antibióticos, el IECA y la furosemida, el espironolactona que usted puede instaurar, no van a reparar la válvula. La válvula se repara quirúrgicamente. Si el paciente porta una insuficiencia aórtica severa, cambio valvular urgente, se tiene que operar el paciente. ¿Qué más? Si la endocarditis es por hongos, también el paciente requiere un cambio valvular, requiere una cirugía. Si el paciente tiene una clase funcional 1 y a pesar del tratamiento médico empeora, también cambio valvular urgente. Por lo tanto, como ustedes ven, ¿cuáles son las causales para que un paciente vaya a cirugía de cambio valvular? O sea, requiera un tratamiento quirúrgico. La insuficiencia cardíaca es la principal causa. La insuficiencia cardíaca, porque esta insuficiencia cardíaca le viene de una destrucción valvular. Y la válvula hay que reemplazarla. La válvula, una vez que está perforada con cuerdas rotas, hay que reemplazarla por un dispositivo protésico, por una prótesis valvular. Otras indicaciones de cirugía, aparte de la valvulopatía, que hay una prótesis disfuncionante, que la prótesis esté dehiscente, los puntos de sutura que anclaban la prótesis producto de la infección, se han soltado y la prótesis está dehiscente. ¿Qué más? Sepsis persistente. A pesar del esquema antibiótico que haya instaurado usted, el paciente sigue con fiebre. Oiga, ya van un mes con fiebre. ¿Y dónde está la vancomicina, y la rifampicina, y la gentamicina? Oiga, cuando hay un absceso, eso hay que hacer una limpieza quirúrgica. Los antibióticos hacen lo que buenamente pueden hacer, pero no alcanzan. Hay que hacer una cirugía a tórax abierto, hacer una limpieza quirúrgica, retirar el tejido desvitalizado y después de la limpieza quirúrgica colocar una prótesis en la zona de la válvula afectada. ¿Qué más? Endocarditis por agentes difíciles de tratar como los hongos. Endocarditis fúngica requiere generalmente tratamiento quirúrgico. Los gram negativos como el enterococo, el estafilococo aureus, sobre todo si infecta prótesis y no hay respuesta al antibiótico instaurado, requiere tratamiento quirúrgico. Los abscesos, periprotesis, las fístulas. Entonces, las vegetaciones grandes, embolias a repetición, presencia de vegetaciones grandes en la ecocardiografía, deben ser operados, deben ser tratados quirúrgicamente. Y esto es lo que ya les mencioné. La insuficiencia cardíaca es la complicación más frecuente y la más grave. Generalmente, cuando la destrucción valvular es severa, y eso se valora por la ecocardiografía,
el paciente tiene que operarse en esa hospitalización. No es que, mira, usted ya se le dio sus 6 semanas de antibiótico y véngase de acá al otro año. No va a tolerar, teniendo una severa destrucción valvular con una severa insuficiencia. Ese paciente no va a tolerar muchas semanas. Tiene que ir a operarse. Tiene que ir prontamente o precozmente a operarse. Pero un hospital estatal a veces eso no pasa. Que vaya, cómprese la válvula, que el CIR lo tramite de acá a 6 meses. Y muchos pacientes fallecen en la espera de una cirugía que en el papel debe ser precoz, pero que en la vida real no lo es tanto. Y acá está, para los que quieran abundar, en el tópico, los que quieran abundar en las guías, ahora ya están en el 2016, las publicaron en español, pero el inglés pues es un inglés médico que no es complejo, es bastante entendible, se requiere un nivel de inglés básico para entenderlo. Vean, lo que está en las transparencias, no quiero ser redundante, no ha cambiado mucho. Se sigue utilizando los criterios de la Universidad de Duke. Criterios mayores son los hemocultivos positivos. ¿Y cuál es el otro criterio mayor? La ecocardiografía positiva. Ese es el otro criterio mayor. Unos son los hemocultivos positivos y los otros la ecocardiografía positiva, ya sea por la presencia de vegetaciones, de abscesos, perforaciones valvulares. ¿Qué más? Que hay criterios menores, también ya les mencioné. Está en las transparencias. ¿Qué más? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Endocarditis infecciosa definida o confirmada. Que en la patología, usted después obviamente que ya operó al paciente, hace el exéresis de las vegetaciones y tenga pues vegetación, bueno, a nivel patológico, bueno, ahí está definido. Pero si usted no tiene patología, no tiene vegetaciones que haya obtenido en el acto quirúrgico, tiene que utilizar criterios clínicos para diagnosticar. ¿Y cuáles son los criterios clínicos? Que usted acopie 2 criterios mayores. Si hay hemocultivos y ecocardiografía positiva, están los 2 criterios mayores, es una endocarditis infecciosa definida o confirmada. Pero la otra opción es que usted tenga un criterio mayor y 3 criterios menores. O es su defecto que usted acopie 5 criterios menores. Endocarditis posible, un criterio mayor y 1 menor. Endocarditis posible, 3 criterios menores. ¿Qué es lo más frecuente utilizar o encontrar? Muchas veces las 2 primeras formas, o encontrar los 2 criterios mayores es lo ideal, pero a veces los hemocultivos, que usted obtenga 2 hemocultivos positivos o 3 de 4 positivos, es laborioso, no es muy fácil por el manoseo antibiótico previo. Entonces, lo más factible que se encuentra en los hospitales suele ser un criterio mayor, que suele ser o el hemocultivo o la ecocardiografía, y 3 criterios menores. Y esto es de las guías. No quiero atosigarlos en el tema, lo pueden revisar en extenso en el documento, pero así, a grosso modo, vean ustedes. ¿Qué dicen las guías de endocarditis? Debida a endocarditis infecciosa debida a estreptococo. Debida a estreptococo. Como el estreptococo, ya mencionamos, no es un agente muy agresivo, dadas las formas subagudas o las formas crónicas, la duración del tratamiento solo es 4 semanas. ¿Y qué se puede utilizar? Penicilina G o amoxicilina o ceftriaxona. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero a veces el paciente es alérgico a la penicilina. En esos casos se utiliza vancomicina. Por ahí, el tratamiento estándar histórico suele ser 4 semanas, pero esta duración del esquema es si es que este estreptococo o esta cepa tiene una concentración inhibitoria mínima que está por debajo de 0,125 miligramos por litro.
Pero si la concentración no está por debajo de 125, está por encima de 250 a 2 miligramos, vean, se utilizan también esquemas de 4 semanas, pero dado que la concentración inhibitoria mínima es mayor, se suele acompañar a gentamicina por 2 semanas. Entonces, a veces esa distinción en la concentración inhibitoria no se hace en los hemocultivos porque se le hace un informe así macro nomás. Entonces, en la vida real, ¿qué se suele utilizar cuando hay un estreptococo? Pecan por exceso y le dan la asociación ceftriaxona con gentamicina. 4 semanas de ceftriaxona más 2 semanas de gentamicina. Y si es alérgico, banco con genta, 4 de banco, 4 semanas y 2 semanas de gentamicina. Entonces pecan por exceso. A veces no se usa ceftriaxona, se puede usar amoxicilina o penicilina, pero por la facilidad de la posología de la administración, lo que se utiliza más es ceftriaxona con gentamicina. Pero si el agente es un estafilococo, vean ustedes, y la válvula afectada es una válvula nativa, el estafilococo es sensible a meticilina, se usa flucloxacilina o cloxacilina u oxacilina, pero dado que el agente es más virulento, más agresivo, ya no es 4 semanas, es 4 a 6 semanas. Tratamientos alternativos para el estafilococo, porque este es el tratamiento histórico: clotrimoxazol con clindamicina, clotrimoxazol con clindamicina. Pero si el paciente es alérgico a la penicilina o el estafilococo es resistente o es meticilino resistente, se prefiere usar vancomicina. 4 a 6 semanas. Al tratamiento, opción alternativa a la banco, daptomicina, 4 a 6 semanas. No tiene el caso que se aprendan de memoria las dosis por kilo. Tratamiento alternativo a la daptomicina, clotrimoxazol con clindamicina. Si el estafilococo afecta a una prótesis valvular y este es sensible a la meticilina, la asociación es cloxawoxa con rifampicina con gentamicina. Cloxawoxacilina mayor o igual a 6 semanas. Rifampicina mayor o igual a 6 semanas. Y gentamicina 2 semanas. Y si es alérgico o el estafilococo es resistente a la meticilina, banco o más, mayor o igual a 6 semanas, rifampicina mayor o igual a 6 semanas y gentamicina 2 semanas. Vean que cuando es dispositivos protésicos, cuando son prótesis valvulares, el tratamiento no es 4 semanas. Tiene que ir más allá de las 6 semanas, dura más. Y siempre va la presencia de rifampicina con gentamicina, dependiendo si es resistente o sensible o alérgico, se puede virar de cloxawoxacilina a la vancomicina. Y para los enterococos también los esquemas de tratamiento van de 4 a 6 semanas para amoxi y para la genta de 2 a 6 semanas. O en su defecto ampicilina con ceftriaxona por 6 semanas o banco con genta por 6 semanas. Pero a veces los hemocultivos salen reiteradamente negativos. ¿Y por qué salen reiteradamente negativos? Porque los agentes son difíciles de cultivar y uno pone, en este caso el laboratorio, dadas sus limitaciones logísticas, pone pues agares de cultivo para los agentes más frecuentes y prevalentes. No utiliza medios de cultivo especiales o específicos para que crezca Bartonella, Legionella o Brucella. Por lo tanto, no encuentran esos agentes. Entonces ahí dicen, oye, le hemos tomado 6 hemocultivos, todos salen negativos. No vaya a ser que sean estos agentes que son más esporádicos. Si es Brucella, se usa doxiciclina, 3 a 6 meses. Doxi más clotrimazol más rifampicina, 4 por 3 a 6 meses, los 3 fármacos. Si es Klebsiella burnetii, doxiciclina más hidroxicloroquina, más de 18 meses de tratamiento. Vean, en estos agentes
que son raros y esporádicos, los esquemas duran meses, hasta inclusive años. Si es Bartonella, doxiciclina 4 semanas, magentamicina 3 semanas. Si es Legionella, levofloxacino 6 semanas, claritromicina 2 semanas. Y luego se puede pasar a 4 semanas más con rifampicina. El micoplasma, levofloxacina por más de 6 meses. Trofergiema Whippley, causante de la enfermedad de Whipple. Se utiliza doxiciclina más hidroxicloroquina, mayor o igual a 18 años y medio. Entonces, vean ustedes que no todo en endocarditis, no todo es estreptococo y estafilococo. Hay agentes raros, bastante virulentos también, que requieren esquemas de antibióticos de larga duración y que requieren cultivos o medios de aislamiento más complejos. Entonces, para eso se requiere, pues, de que el infectólogo esté trabajando codo a codo, mano a mano con el cardiólogo, con el cirujano cardiovascular, con el médico internista, con el nefrólogo, si es que hay afectación, etcétera, etcétera, etcétera. Y para terminar, esto también está en las guías. ¿Cuándo se hace profilaxis para endocarditis infecciosa? Antes se utilizaba indiscriminadamente. Se hacía profilaxis para cualquiera que tuviese un soplo. Le van a hacer una endoscopía al paciente. Tiene un soplo. A ver, cuéntale. Parece un soplo de 6B. Ya. Profilaxis. Dale ampicilina con gentamicina. O a veces le van a hacer una broncofibroscopía porque tiene un soplo, sí, ya dale profilaxis, gentamicina. Entonces, en las guías, esa práctica indiscriminada de cualquier soplo que portara el paciente se le daba antibiótico, por si acaso no vaya a ser que se infecte esas válvulas, porque durante la endoscopía, la cistoscopía, se vaya a contaminar, vaya a acontecer una bacteriemia y el paciente día después va a ser una endocarditis infecciosa. Antes eso se usaba indiscriminadamente. Pero, ¿qué dicen las nuevas guías? Dicen lo siguiente: solamente se deberá hacer profilaxis en los pacientes de alto riesgo para endocarditis. ¿Y quiénes son los pacientes de riesgo elevado para endocarditis? Los pacientes que porten válvulas protésicas. En ellos sí. En los pacientes que tengan algún material protésico, ya sea un mitraclip, ya sea un amplace para un cierre 6B, cualquier material protésico que se haya utilizado para reparar una alteración estructural. ¿Qué otros pacientes tienen alto riesgo de hacer endocarditis? Aquellos que han hecho un episodio previo de endocarditis infecciosa. No, ya estuve internada el año pasado, 6 semanas, recibí un tratamiento completo. Si ya tuvo un episodio previo, es alto riesgo de hacer nueva endocarditis infecciosa. ¿Qué otro grupo poblacional tiene un alto riesgo? Los que tienen cardiopatías congénitas, sobre todo cianóticas. Por lo tanto, hay tres grupos de pacientes que son de alto riesgo para hacer endocarditis: los que tienen prótesis valvulares, los que han tenido endocarditis antes y los que tienen cardiopatías congénitas cianóticas, la tetralogía de Fallot, la atresia tricuspidia, la transposición de grandes vasos. Ellos son los únicos pacientes que deben recibir profilaxis con antibióticos cuando van a qué tipo de procedimiento. Que cuando va a una cistoscopía, cuando va a un parto vaginal, cuando va a una cesárea, cuando va a una intubación, no. Solamente cuando va a hacerse procedimientos o tratamientos dentales. Lo que está en amarillo es lo que está autorizado, lo que está en rojo está prohibido. No se recomienda la profilaxis antibiótica en formas de valvulopatía y otras cardiopatías congénitas. O sea, para un CIB, un CIA, que son cardiopatías acianóticas, ¿se debe dar profilaxis? No. Para un ductus tampoco.
Para una estenosis mitral tampoco, una insuficiencia mitral tampoco. Solamente se da cuando hay una prótesis colocada o cuando hay una cardiopatía congénita cianótica o el paciente tiene un historial de hacer endocarditis o haber hecho endocarditis los meses previos. ¿Y cuándo? Solamente cuando vaya. Se debe considerar la profilaxis antibiótica ante procedimientos dentales que requieran manipulación de la región gingival o periapical del diente o perforación de la mucosa oral. Si se va a poner un implante dental, si va a hacerse una endodoncia, etc. Solamente si es que hay este tipo de procedimiento. ¿Qué más dice? La profilaxis no está recomendada cuando se vaya a colocar inyecciones de anestesia local, cuando las caries sean superficiales y en otros procedimientos. Por ejemplo, la profilaxis no está recomendada en los procedimientos de tracto respiratorio, como broncoscopías, laringoscopías, intubaciones, endotraqueales, gastroscopías, colonoscopías, cistoscopías, partos vaginales o por cesárea, ecos transesofágicos, procedimientos cutáneos o de tejidos blandos. Rojo, no se debe dar profilaxis. O sea, básicamente, cuando se pregunta del examen, siempre se pone, ¿cuándo se da la profilaxis para endocarditis infecciosa? En los siguientes casos: si hay prótesis valvulares, si la cardiopatía es cianótica y si el paciente ha tenido antecedentes de endocarditis. ¿Y ante qué procedimiento se da? Solo en procedimientos dentales en los cuales se vaya a injuriar la mucosa, ya sea oral o gingival, ya sea por implantes dentales, por endodoncias, etc. Y en estos otros procedimientos que antes se daban indiscriminadamente, le van a poner una sonda Foley, darle antibiótico, no se vaya a infectar. Va a ir un parto, se le va a hacer una broncofibroscopía, una colonoscopía, darle antibiótico, no se da. Como ven, el tópico es interesante. Hay publicaciones, guías recientes en las cuales uno puede abundar al respecto, pero que no es un tópico exclusivo del cardiólogo. El cardiólogo le compete el diagnóstico a través del soporte ecocardiográfico, le compete el manejo de la insuficiencia cardíaca congestiva y obviamente tipificar las complicaciones, las rupturas valvulares, las perforaciones, los abscesos y presentar el caso al cirujano si es que los hallazgos ameriten un tratamiento quirúrgico. Está haciendo insuficiencia cardíaca y la disrupción valvular es severa. Por lo tanto, señor cirujano, este es el caso, se le presenta, se le muestran las imágenes y tiene que entrar usted a operar, hacer el cambio valvular respectivo, las limpiezas quirúrgicas respectivas. Y obviamente también se llama pues a los infectólogos, a los nefrólogos, a veces hacen ACV, al neurólogo, porque hacen embolizaciones de vegetaciones con accidentes cerebrovasculares con secuelas neurológicas bastante marcadas y severas. Entonces, siempre corresponde un manejo multidisciplinario. ¿Alguna pregunta o comentario al respecto? Nada. ¿Qué pasó? Entonces, les dejo acá en la laptop milagrosa que salvó pues la intercurrencia que había acontecido. Parece que se ha desconfigurado ese CPU.